Ok, empezamos el capítulo 6, los primeros 11 versículos, hermanos, ¿verdad? En nuestro bosquejo, tratando de contestar la siguiente pregunta. Desde el capítulo 4, perdón, desde el capítulo 5, estamos tratando de contestar estas preguntas. ¿Qué sigue después de obtener la justicia por la fe? Y hablamos de, capítulo 6 habla de liberación del pecado, ¿ok? En eso estamos. Entonces, vamos por favor a Romanos capítulo 6, versículos 1 al 11. Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículos 1 al 11. Vamos a leerlo alternado, hermanos. Yo el versículo 1, ustedes el 2, y así juntos hasta el versículo 11. Dice la escritura, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Juntos, perdón. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la primera porción que estamos, y no sé si traen sus hojitas, hermanos, pero esta porción tiene 3 puntos, y ahorita vamos a regresar, ¿verdad? Estos son los dos que hemos visto, ¿verdad? Los primeros 4 versículos, en los primeros 4 versículos aprendimos que la afirmación del evangelio, ¿verdad? De Dios puede traer distorsión, confusión, pero realmente debe darnos nueva perspectiva, ¿verdad? Deme un minutito para abrir mi archivo aquí. Okay. Ya está abriendo mi archivito aquí. Ok, ahora sí, aquí tengo. Entonces, en esa parte eran 2 páginas, ¿verdad? Bueno, eran 2 hojas. Espero que las tenga y si no, a ver, ¿quién no recibió? Yo sé que si no la trajo, no le vamos a imprimir. Pero ¿alguien no recibió hoja de Romanos capítulo 6? Yo sé que el hermano Cruz no, pero alguien aparte del hermano Cruz no recibió. Hermana Rosita no recibió de Romanos 6. ¿Ustedes tampoco recibieron de Romanos 6? Ok, las voy a mandar a imprimir. No, la de Romanos 6. Esta. O sea, si usted no la trajo, bueno, ese ya es un asunto, ¿ah? Pero si usted, ok, déjeme. Ahorita las voy a mandar. Deme un minutito, hermano Ortega, las voy a mandar a imprimir. ¿Qué fecha tiene el estudio? Mayo 14. Fíjese que no lo...
Voy, permítame tantito. Es página 47. Página 47. La 5. ¿Mande? No, ya vi. Es página 47, la 50, ¿verdad? Ok. Ok. Listo, hermano Ortega. Ahorita van a salir 5 juegos. Bien, hermanos. Ah, no, pues también les vamos a dar a ustedes. No estaban para la escuela dominical. Ok, ahí van a salir, hermano Ortega. No, bueno, ok, perfecto. Bien, entonces dijimos, ahora sí ya, voy a regresar al bosquejo, donde estamos aquí. Estos son los 3 puntos que estamos en estos 11 versículos, ¿verdad? Dijimos, la afirmación del Evangelio de Dios puede traer distorsión, confusión, pero realmente debe darnos nueva perspectiva. ¿Se acuerda? Pablo comienza preguntando, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y recuerde que, hermanos, la afirmación del Evangelio, somos salvos por medio de la fe en la obra de Cristo. Y no tenemos que hacer ninguna obra, ¿verdad? No tenemos que hacer ninguna obra. Y algunas personas distorsionan eso, ¿se acuerda? Algunas personas, pues sí, qué chiste, no tienes que hacer nada, no tienes que guardar nada, no tienes que perseverar nada, ¿verdad? Y algunos distorsionan y algunos es más piensan, pues si Dios no salva, pues me arrepiento y puedo continuamente. ¿Y trae qué? Distorsión, ¿verdad? Luego, versículo 2, o no sabéis que todos los que versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos qué? Aún en él. Y eso puede traer confusión. Hermanos, dice la Biblia dice y la Biblia afirma fuertemente que hemos muerto al pecado. Ahora, hermanos, no siempre nos sentimos muertos al pecado, ¿sí? O sea, cuando luchamos con las tentaciones, cuando luchamos con el carácter, cuando luchamos con el pecado, no nos sentimos muertos. ¿O sí se siente usted muerto? No, si a mí el pecado ya no me hace nada, ya no siento nada. No, y muchas veces puede traer confusión, o sea, ¿cómo que he muerto el pecado? Pero todavía sigo batallando tanto. Y bueno, dice Pablo, versículos 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, la afirmación del Evangelio debe darnos ¿qué? Nueva perspectiva. Hemos muerto al pecado y hemos resucitado para una ¿qué? Una vida nueva. Hermanos, ¿qué espera de nosotros Dios? ¿Qué es lo que espera? Vida nueva. Vida nueva. ¿Ok? Ahora, versículos 5 al 7, que fue lo que la otra vez nos quedamos. ¿Qué significa ser unido a Cristo? ¿Qué significa morir y resucitar en la enseñanza, a la semejanza de Cristo? ¿Verdad? Ese fue el punto número 2. Ok. Y déjeme. Ok, aquí dijimos, nos quedamos en esto. Ser unido a Cristo, versículo 5, significa que hemos sido hechos participantes con Cristo en la semejanza de su muerte y seremos participantes de la ¿qué? De la resurrección. Mire lo que dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, acuérdense, hermanos, la palabra plantados, ¿qué significa la palabra plantados en este versículo? Injertados. O otra manera de decirlo, orgánicamente unidos, ¿se acuerda? Fuimos orgánicamente unidos a Cristo. Hermanos, fuimos injertados en Cristo. Y Pablo está usando la figura de un arbolito, ¿verdad? De una plantita, de un injerto, ¿verdad? Las ramitas no viven por sí solas, ¿o sí? Las ramitas no, la vida de las ramitas viene ¿qué? Del tronco.
Y esto es muy importante, hermanos. La vida que nosotros tenemos y la vida que nosotros podemos experimentar es la vida de Cristo, ¿verdad? Su vida se suministra. Entonces dice aquí, si fuimos injertados en Él, si fuimos orgánicamente unidos con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la resurrección. Dice versículo 6, sabiendo esto, ¿verdad? De nuevo está diciendo, para que sepamos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y luego aquí, dos propósitos. A ver, nada más estoy haciendo recordatorio. Según el versículo 6, dos propósitos del haber sido injertados en Cristo. Dos propósitos de haber sido injertados en Cristo. ¿Ok? ¿Ok? Pero explíquemelo en términos sencillos. A ver, más sencillos, como lo hemos estado. A ver, dos propósitos. Hermanos, cuando dice ahí, bueno, primero, ¿cómo sabe cuáles son los propósitos? No, pero ¿cómo sabe que ahí está hablando de propósitos? No. Eso, hermano Ortega. Dice ahí, ¿para qué? Esas palabritas hermosas. ¿Para qué? ¿Indica qué? Propósito. Para que el cuerpo de pecado sea destruido. Hermanos, de nuevo, nuestra unión con Cristo, nuestra unión con Cristo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿para qué? Para que el cuerpo de pecado sea destruido. Ahora, explíqueme eso, ¿qué significa que el cuerpo de pecado sea destruido? Porque utiliza una palabra muy fuerte que nosotros, ¿qué es otra manera de entender eso? ¿No? Ok, para que el pecado ya no tenga ¿qué? Poder. La palabra destruido, recuerda que la palabra destruido es que sea inoperante, ineficaz. Déjame, aquí está como lo hicimos. Hermana Pati, dígame. Entendía que nuestra semejanza era con la muerte cuando se mete en agua, sale uno a su resurrección o a su resurrección. No lo había yo relacionado plantado. Sí, y es lo que está tratando de decir Pablo, porque está diciendo que ese bautismo representa nuestra unión con Cristo. Sí. Ahora, y lo que Pablo está diciendo, esa unión con Cristo no nada más es una unión simbólica y espiritual, realmente es una unión, es verdad, pero no nada más es una, ¿cómo puedo decirlo? Metafórica, realmente es una unión espiritual. Exactamente, fuimos unidos con Él. Sí, ahora, ¿para qué? De nuevo, para que nuestra naturaleza pecaminosa pierda su poder. Recuerde que el versículo 6 es muy clave. Nuestro viejo hombre fue crucificado para que, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa pierda su poder. ¿Se acuerda que estábamos hablando de esto? Hermanos, esto es lo que nos permite respirar. Esto es lo que nos permite, hermanos, liberación del pecado. Sabemos que el pecado nos trae problemas, luchamos con el pecado cada día y cada semana, pero hermanos, por nuestra unión con Cristo tenemos respiro. No estamos ahogándonos en el pecado, no estamos ahogándonos en la dificultad y en la desesperación. Podemos tener alivio. Hermana Pati. Otra de las cosas es que como la naturaleza pecaminosa pierde el poder a mí, pues es que no se puede decir. Ahora ya no tiene. Exactamente. Pero no lo tiene porque tú te volviste contra él. Porque tienes al Espíritu Santo que te ayuda
Exactamente. Exactamente, exactamente. Y es lo que estamos hablando, ¿verdad? Ahora, segundo propósito, mismo versículo, utiliza la palabra a fin. O también en el idioma original es otro, ¿para qué? El siguiente es propósito, a fin de que no, ¿qué? Sirvamos más al pecado. O en otras palabras, ya no seamos, ¿qué? Esclavos del pecado. Hermanos, ya no somos esclavos, hermanos, el pecado ya no nos domina como antes nos dominaba. Ya no somos esclavos del pecado. Recuerda, y bueno, después Pablo va a decir, cuando nosotros regresamos al pecado y nos hacemos esclavos del pecado, es un asunto voluntario. O sea, ya es un asunto voluntario, ya no es un asunto de que el pecado nos gana, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y luego, la conclusión de nuestra unión con Cristo en su muerte es que hemos sido liberados del poder del pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto, dice aquí, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Otra manera de traducir es, hemos sido liberados del pecado. Recuerde que hemos sido liberados ¿en qué sentido? Como de un amo. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora, hermanos, punto número 3. Y bueno, aquí está la figura, ¿se acuerda? Encontré esta figura de la esclavitud americana, cuando los negritos, hermanos, se les dieron libertad. ¿Se acuerda? Probablemente para nosotros, la figura o la imagen o la ilustración más grande, hermanos, debe hacernos pensar en esto. Hermanos, los amos eran crueles en la esclavitud. Los amos eran crueles, no todos, hay que decir eso, no todos, pero muchos amos eran crueles. Trataban ¿verdad? A las personas de color horriblemente, como objetos y todo eso. Pero fueron liberados, fueron liberados. Y eso es esta ilustración, hermanos, creo que de verdad ilustra lo que pasó con nosotros. Ahora sí, punto número 3. Punto número 3 ahí en su bosquejo. No sé qué página es, punto número 3. Ayúdeme ahí. Punto número 3. ¿49? ¿Sí? Perfecto. Página 49, punto número 3. ¿Qué significa qué significa ser muerto o ser morir? Puse ahí, ¿verdad? Ser morir. Ser morido, ¿verdad? ¿Qué significa ser muerto y resucitar con Cristo? Perdóneme. Sí, ¿qué significa ser muerto y resucitar con Cristo? Ahora, note aquí. Versículo 4 empezó con ¿qué palabra? ¿Con qué palabra empezó el versículo 4? Ok, y ahí cuando encontramos un por qué, ¿qué tenemos? Una explicación, ¿ok? El versículo 4 comienza con una explicación. Ahora versículo 7, ¿con qué palabra empieza? Entonces Pablo va a darnos ¿qué? Otra explicación, ¿ok? Otra explicación. Aquí viene la segunda explicación. La explicación anterior, dice ahí en sus notas, puso su enfoque en unidos a Cristo en su muerte. Ahora en esta sección será unidos a Cristo en su vida. ¿Ok? La sección anterior, la primera explicación, va a hablarnos, hermanos, de cómo fuimos unidos a Cristo en su muerte y qué beneficios trae para eso a nosotros. Pero ahora, hermanos, ser unidos a Cristo en su vida y qué son los beneficios e implicaciones que trae. Ok, comenzamos ahí, versículo 8. Y si morimos con Cristo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también ¿qué? Viviremos con él. Y de nuevo, mire, repite, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Ok, versículo 8. Morir con Cristo significa también, y ahí para rellenar, esperar una vida con él.
Hermanos, morir con Cristo también significa esperar una vida con Él. Déjame leer ahí en su bosquejo. Punto número 1 abajo de inciso A. Nuevamente la Reina Valera traduce como condicional, pero puede traducirse afirmativamente. Ya que morimos con Cristo, creemos que también que viviremos con Él. Viviremos con Él. Punto número 2. Pablo afirma que creer que su muerte nos trae liberación del pecado actual, pero también nos da esperanza de un día ser completamente liberados del pecado y su presencia por la resurrección prometida. Hermanos, un día seremos libres del pecado. Seremos libres del pecado. ¿Ok? Versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado una vez murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Inciso B. Esta verdad nos enseña que la muerte no tiene ya ningún poder sobre Cristo, porque él ha muerto al pecado una vez por todas, y entonces vive para Dios. Vive para Dios. Entonces vive para Dios. Ok, ahora sí, alguien ayúdenme. Punto número 1. Alguien lea el punto número 1 ahí. Exactamente, ¿verdad? Ese sabiendo que puede decir porque sabemos que, ¿y qué sabemos? Punto número 2, punto número 2. Ok, y eso es porque, ¿se acuerdan? Versículo 5 dijo, hemos sido muertos en la semejanza. Ok, no está diciendo que al creer en Cristo, pum, nos petateamos, inmediatamente resucitamos. No, está diciendo que en esa semejanza, ¿verdad? En esa semejanza. Pero aquí, hermanos, Pablo está explicando que así resucitaremos. Y un día resucitaremos igual que Él. Hermana Patti. Está hablando del cuerpo. Sí, sí. Porque la Biblia explica que el espíritu, nuestro espíritu es cuando morimos. No, nuestro espíritu está con nosotros. Cuando dice que estamos sentados en lugares celestiales, eso es como un hecho para Dios. O sea, es un hecho que será realidad. O sea, vamos a decir, es un futuro seguro, pero no es como que esto está pasando ya. Exactamente. Sí, no. No. Y eso es básicamente, cuando Pablo escribe eso en Efesios, que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, eso básicamente nos está diciendo qué privilegio es ser salvos, porque Dios nos considera sentados con Él. Aunque estamos viviendo en esta vida aquí, en un mundo terrenal, Él nos considera viviendo allá con Él. Hermano Ortega. Creo que hay que aclarar que todo esto que menciona es que Cristo, en realidad, con toda esta obra, nos posiciona. Exactamente. O sea que todas estas cosas que nosotros podemos en esperanza, lo vamos a decir. Pero por lo pronto, que Cristo es el que nos ha posicionado. Santos, glorificados, en lugar del cielo, que vamos a poder ver el país.
Sí, exactamente. Todo eso son bendiciones futuras. Sí. Ahora, Pablo está diciendo, y esto es, hermanos, y de nuevo, note aquí, la muerte de Cristo. ¿Por qué cree que Pablo está tratando de explicar tantas cosas? Pablo está diciendo, ese evento de Cristo no nada más es un mensaje que creemos y ya y lo guardamos. ¿Se acuerda que hemos estado diciendo? Muchas veces agarramos que en el evangelio de que, ay, así recibo el evangelio, pero ya lo recibí y ya lo guardo y nunca lo uso. No, Pablo está diciendo, el evangelio es lo que nos está trayendo liberación del pecado continuo. Hemos muerto al pecado, resucitamos. Eso es el evangelio. El evangelio no lo creemos y lo guardamos, lo vivimos cada día. Cada día estamos pensando en eso. Ahora, permítame, hermana Patti, vamos, déjeme avanzar aquí. Punto número 3. Punto número 3. Alguien ahí léame punto número 3. La frase. La frase enseñorea es la visita de un verbo por la idea de reinar. Exactamente. Cuando dice la muerte ya no se enseñorea más de él, es la muerte ya no reina. La muerte ya no reina. Y luego, punto número 4, por favor. Punto número 4. Exactamente, porque en cuanto a murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y entonces, hermanos, aquí es donde sí quisiera tomar un tiempo para discutir, ¿verdad? Versículo 11. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Inciso C. Por lo tanto, debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Vivos para Dios en unión con Cristo. Vivos para Dios en unión con Cristo. Sí, hermana. Bueno, hermano, fíjate que nosotros estamos mucha gente agarra pedacitos, por ejemplo, dice, bueno, es que cuando abunda el pecado, abunda la gracia, entonces se agarran de ahí como para... Sí. O sea, no vamos a poder dejar de pecar, pero eso va a abundar. Pero necesitarían... Exactamente. Y esa es la razón que, ¿se acuerda que, por ejemplo, acusaron, hemos visto, los judíos, Pablo está escribiendo esta carta de Romanos, porque por lo menos Pablo ha sido acusado, y él lo defiende por lo menos 3 veces, él ha sido acusado de ser antinomiano. Antinomiano significa alguien que está en contra de la ley. Es como, básicamente, los judíos llegaron a decir, Pablo, toda la ley de los judíos, la ley grandiosa y verdad de los judíos, parece que Pablo le está echando a la basura y Pablo está diciendo que entonces, verdad, uno puede solamente por creer en Cristo vivir una vida que uno le plazca. ¿Se acuerda? Y básicamente en el capítulo 3 le dijeron, ¿se acuerda? Haremos males para que nos vengan bienes. O sea, estaban malinterpretando el evangelio. Exactamente. Ahora, Pablo está tomando suficiente tiempo para decirnos el asunto de la ley. Recuerde que esa palabra ley es la que tenemos que interpretar cuidadosamente. Pablo está diciendo, no somos salvos por obediencia a los mandatos, ¿verdad? Somos salvos por obediencia, por fe en Dios, por fe en Jesucristo. Y Pablo se acuerda que decía, la ley lo dijo, ahí en Génesis, que es parte de la ley. Abraham es el modelo de la salvación. Abraham creyó por fe y fue salvo. Así también nosotros. Entonces, básicamente Pablo les está diciendo, ustedes no entienden la ley. Ustedes no están poniendo atención, o sea, a lo que la ley está diciendo. Ahora, de nuevo, por esa razón, hermanos, también Pablo está escribiendo esto de la liberación del pecado para no usar la libertad en el evangelio como libertinaje. Hermanos, no usamos el evangelio como libertinaje.
Tenemos libertad en Cristo, hermanos. De nuevo, no tenemos la obligación de cumplir la ley. Hermanos, no tenemos la obligación de cumplir la ley. Dios no nos acepta por cumplir la ley. Pero estos versículos nos están diciendo que Dios espera que vivamos una nueva vida. Una nueva vida. Sí, y esa es otra parte. Y es básicamente parte de lo que también Pablo está diciendo aquí. Ahora, sígueme aquí, por favor. De nuevo, inciso C. En esta última declaración, punto número 1, nos exhorta a dar por un hecho que hemos muerto al pecado, a ese amo tirano que quiere esclavizarnos. Nota muy acertadamente, contar o considerar es una de las palabras favoritas de Pablo. Transmite la idea de contar o calcular. Quizás aquí considerar o reconocer nos ayudaría a entender que Pablo está argumentando que sus lectores deberían llegar a ver la verdad de su situación. La muerte y resurrección de Cristo ha alterado su posición y deben vivir de acuerdo con la nueva realidad. No debemos pasar por alto el hecho de que esta es la primera exhortación en la epístola. Esta es la primera exhortación. Consideraos muertos al pecado y vivos, ¿qué? Para Dios. Ahora, punto número 2. De igual manera nos exhorta a dar por hecho que ahora vivimos para Dios. Vivimos para Dios en unión con Cristo. A ver, y aquí tengo una aplicación para entender. Creo que esta afirmación nos ayuda mucho con las decisiones diarias de la vida. Un joven me preguntó, ¿es pecado fumar marihuana? ¿Puedo fumar marihuana? Hermanos, piénselo. ¿Hay un versículo de la Biblia que dice que es pecado fumar marihuana? ¿No? Ahora, note aquí. Creo que el cristiano pudiera reformular la pregunta. Muchas veces preguntamos eso. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Pero creo que podemos reformular la pregunta. ¿Le agrada a Dios que fume marihuana? ¿Glorifica a Dios que fume marihuana? El punto de reformular esa pregunta representa la verdad de que ahora vivimos para un nuevo amo. Ahí puse amor, pero es el nuevo amo, que es gentil, paciente y amoroso. Hermanos, esto es lo que está tratando de decir Pablo. Hemos sido unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Su muerte, déjeme resumirlo así, su muerte opera en nosotros para que el pecado ya no tenga su poder, para que ya y su resurrección opera en nosotros, hermanos, para vivir para Dios, dirigir nuestras metas, nuestras aspiraciones, nuestros deseos para Dios. Vivimos para Él. Y este es el asunto. Ahora, hermanos, piénselo. El pecado es un amo cruel y tirano. Hermanos, probablemente, déjeme usar la ilustración del Antiguo Testamento. La ilustración o la figura del Antiguo Testamento era, ¿se acuerda cuando Dios salvó a Israel? Faraón era un amo tirano. Los maltrataban, eran esclavos. Y ahora Dios los ha liberado y tienen un nuevo amo. ¿Y se acuerdan los judíos varias veces? Ay, Moisés, nos vas a matar, mejor fuera. Mira, allá ni tumbas vamos a tener, mejor en Egipto. Preferían, hermanos, regresar al amo tirano que venir aquí al amo amoroso. Y esto es lo que está poniendo Pablo en nuestra mente para entender. Hermanos, el haber creído en Cristo nos da, de nuevo, comenzó diciendo, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El ser salvos nos da paz. El ser salvos nos da entrada a la gracia de Dios, a su favor constante, ¿verdad? El ser salvos nos da motivos de gloriarnos en las tribulaciones.
¿verdad? El ser salvos nos reconcilia con Dios. Y ahora dice Pablo en este como quinto cuarto, el ser salvos, hermanos, nos ayuda con la liberación del pecado. Ya no vivimos para el pecado y tenemos la vida de Cristo en nosotros para poder vivir para Dios. Ahora sí, hermana Patti. Hermano, no hay, claro que la Biblia no dice de fumar o de eso, pero es que nuestro cuerpo es el templo de Cristo y que lo debemos de cuidar porque no nos pertenece. Ahora, bien, hermana Patti, bien. Ahora, entonces, eso no nada más aplica a la marihuana, aplica para todas las cosas. Exceso de azúcar le hace daño a nuestro cuerpo. Exceso de café le hace daño a nuestro cuerpo. Exceso de sal le hace daño a nuestro cuerpo. Porque nos gusta hablar de, no, sí, la cerveza, ¿cómo le hace daño al cuerpo? El alcohol, ¿cómo le hace daño al cuerpo? La marihuana y el cigarro, ¿cómo le hacen daño al cuerpo? Pero otras cosas también le hacen daño al cuerpo. Y debemos ser parejos y consistentes con eso. También, hermano, por eso dice que cuando hay fornicación y adulterio, es un pecado contra el cuerpo. Nosotros mismos pecamos contra nuestro propio cuerpo. Exacto. Exactamente. 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 Ahora, hermanos, la siguiente porción, versículos 12 al 14. Es lo que vamos a ver la próxima clase. Introducirnos a la siguiente. Son los mandamientos sobre esto. Son los mandamientos sobre esto. De nuevo, comenzó con el primer mandamiento, pero después dice versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, recuerde lo que le dije, versículo 12 es un versículo que nos humilla mucho. Porque si nosotros estamos pecando, y estamos sufriendo derrota, no es porque somos esclavos del pecado. ¿Por qué está pasando? Según versículo 12. Entonces, obedecemos a nuestros propios deseos y desobedecemos ¿a quién? Al Espíritu Santo, a Dios, a Jesucristo. Hermanos, ¿no es muy humillante eso? Porque ¿sí o no? Muchas veces nosotros decimos, ay, es que me ganó, se me salió, ¿verdad? Es que me ganó la tentación, me ganó el deseo, ¿verdad? Es que se me salieron las malas palabras y las maldiciones y todo eso. O un golpe, ¿verdad? Nuestros arranques de coraje. Ay, es que yo... No, nada de que se nos salió. Dice ahí, obedecimos nuestras concupiscencias. No reine. Si nosotros votamos por el pecado, Exactamente. 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 Y esto es lo que nos está diciendo Pablo, hermanos. Fuimos liberados del amo tirano. ¿Por qué queremos regresar ahí? Y es lo que está diciendo Pablo. Está ilustrando. Ahora, todos luchamos con eso. Pero Pablo está diciendo, por favor, reaccionen. El estar viviendo en pecado y el estar consintiendo nuestra carne es regresar donde nos habían maltratado, donde nos habían golpeado. Es regresar a la esclavitud del pecado. ¿Por qué quieren seguir ahí? Entonces, ahora hermanos, déjenme regresar a la introducción porque ¿se acuerda lo que le dije de la introducción? Bueno. Mejor antes de regresar a la introducción. Hermanos, este es un libro, quiero presentarle 3 libros. Este es un libro que utiliza Romanos capítulo 6 y otros pasajes de la Escritura para ayudarnos con el crecimiento. Es el del libro de Transformados a su imagen. Ya lo hemos hecho aquí en la iglesia, ¿verdad? Transformados a su imagen, hermanos, está basado
en esta realidad. Este es ¿verdad? Este es un libro de discipulado y crecimiento. Hermanos, yo recomendaría que lo hiciéramos personalmente en nuestras familias cada año, ¿verdad? Cada año. No es un libro largo, no es un libro, a lo mejor ahorita está un poquito costoso porque pero este es un libro de nuevo que nos ayuda mucho en el asunto de crecimiento y está basado en esto. Otro libro, hermanos, los puritanos, esto que describe aquí en Romanos capítulo 6 y que Pablo después lo va de nuevo a retomar en capítulo 8, los puritanos le llamaban la mortificación de la carne. ¿Ok? Por ejemplo, cuando dice ahí en capítulo 6, para que el cuerpo de pecado sea destruido, la palabra es la palabra griega que da la idea de mortificación. ¿Ok? En Romanos 8:13, más si por el Espíritu mortificáis o hacéis morir las obras de la carne. Este es un documento, si usted lo quiere, yo se lo doy, nada más que es muy técnico. Bueno, no es muy técnico, como son escritos de 1800, de 1800, 1700, 1800, pues escriben, pues ya sabe cómo escribe. Pero los hermanos, ¿verdad? De portavoz, en este librito, básicamente van a explicar lo que entendían de la gracia. Y después yo le voy a explicar más sobre esto. Este es otro librito que recomiendo. Y este es otro librito que de nuevo no está tan relacionado, pero de nuevo está basado en estas verdades que estamos viendo. Cómo cambia la gente. ¿Ok? Cómo cambia la gente. Hermanos, estos libritos, especialmente este de cómo cambia la gente y este de transformados a su imagen, están basados en lo que estamos viendo aquí. Y entonces, ahora sí, déjame regresar a la introducción. Esto es lo que yo le dije en la introducción. Hermanos, la santificación es la única forma que Dios ha diseñado para crecer y obtener victoria contra nuestros pensamientos, deseos y acciones pecaminosas. Hermanos, solamente existe una manera. No existe otra. Hermanos, no vamos a ser salvos, ni obtener victoria, ni crecer contra nuestros pensamientos, deseos y acciones pecaminosas, si no obedecemos el plan de Dios en la santificación. No existe. Y hermanos, yo les dije, a mí me gustaría que hubiera otra manera, pero no existe otra manera. Y dijimos, hermanos, este pasaje nos ayuda a hacer una autoevaluación. Si estoy siempre en derrota, puede ser que no soy salvo. Hermanos, si estamos siempre en derrota contra el pecado, siempre, puede ser que no somos salvos. O si estoy en continua derrota, puede ser que estoy siendo ¿qué? Desobediente. Pues puede ser. Entonces, esto es hermanos, este pasaje, y perdone que estoy siendo muy dogmático, pero este pasaje debe ayudarnos a pensar. Hermanos, de nuevo, luchamos contra el pecado. Eso es una realidad. Y tratamos de no ser juzgones, ¿verdad? Ni ser criticones, ¿verdad? De que, ay, sí, ya. A veces en la iglesia ya maduren, ya crezcan, todavía andan batallando con esos pecados. No, tratamos de ser empáticos, pero tratamos también, hermanos, de dirigir. Hermanos, estamos para ayudarnos, pero no estamos para consentir pecado. Estamos para ayudarnos. La lucha es fuerte del pecado. A veces nos ponemos muy tóxicos. ¿Sí o no? Que nada nos gusta, nada nos cae, todo puros, ¿verdad? Y necesitamos ayuda. Pero una cosa es necesitar ayuda y recibir ayuda y otra cosa es consentir de que, no, yo sí me voy a morir. Yo sí, así soy. ¿Y qué? Y háganle como quieran. No, y además están diciendo que no estamos, pero que como el pecado nunca va a desaparecer hasta que lleguemos a la.
Exactamente. Ahora, ¿cómo, de nuevo, dónde está la justificación de esta conclusión? Versículo 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él. De nuevo, eso habla de qué? Orgánicamente unidos con Cristo. Hermanos, orgánicamente unidos con Cristo. ¿Se acuerda? Por eso la salvación lo es todo, hermanos. ¿Se acuerda? La salvación lo es todo. Alguien que ha creído en Cristo, alguien que tiene una relación con Cristo, alguien que ha sido unido orgánicamente con Cristo, tiene toda esperanza. Pero alguien que no ha creído en Cristo, alguien que no tiene una relación con Cristo y no ha sido unido con Cristo, hermanos, no hay ninguna esperanza. Todo esto que estamos viendo no es para esa persona. Hermanos, no es para esa persona. Imagínense qué feo es eso. Qué espantoso es eso. Entonces, bueno, terminamos. Ok. Déjame